otro de los vinos de Babilonia, que es la perversión de la doctrina de la justificación. Y antes de entrar así de lleno a este tema de la perversión de la doctrina de la justificación, es importante que entendamos lo siguiente. Vamos a decir así: si Dios ha cambiado el tema de cómo el hombre es justificado ante Dios, necesitamos entender. Cuando nosotros vamos al ritual simbólico, en el ritual simbólico aquí vamos a notar, queremos aprender como dice la Biblia. El rey David escribió así, en el Salmo 119, el verso número 99 y 100. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Estudiando la palabra de Dios, Dios nos ha de enseñar cómo el hombre es justificado. Si es que Dios ha cambiado su manera de enseñar al hombre cómo el hombre es justificado. Entonces aquí antes de considerar esto, vamos a aprender qué nos enseña la verdad en la palabra de Dios. Y vamos a ir punto número 1. ¿Qué nos enseña el ritual simbólico? ¿Qué nos enseña en cuanto a cómo el hombre es justificado ante Dios? Si el hombre es justificado o aceptado, o si es perdonado por alguna cosa que dentro del israelita se estaba realizando. Estudiando el ritual simbólico, el sacerdote entraba a presentar, primero, la primera lección que tenemos que aprender del ritual simbólico es así, que el israelita solo tenía un lugar, solo existía un lugar donde el israelita era, vamos a decir, aceptado o justificado. 2, perdonado. Y 3, bautismo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. Y ese único lugar donde el israelita era justificado, era el santuario. Solo existía un lugar donde el israelita era aceptado o justificado, perdonado y recibía el bautismo del Espíritu Santo. Ese lugar era el santuario. Vamos a leer una vez más Patriarcas y Profetas. El párrafo 2, 324, párrafo 2. Como símbolo de la autoridad y condensación de su voluntad, se le dio a Moisés una copia del Decálogo, escrita por el dedo de Dios mismo en 2 tablas de piedra, que debían guardarse como algo sagrado en el santuario, el cual una vez hecho iba a ser el centro visible del culto de la nación. Dice, hablando del santuario, dice, iba a ser el centro visible del culto de la nación. En el libro Deseado de todas las gentes, la página 412, párrafo 1, parte media dice, el templo era el centro del gozo universal. No había otro lugar donde el israelita recibía aceptación o justificación, donde él era perdonado y recibía el bautismo del Espíritu Santo. Es más, vamos a agregar que el israelita era aceptado o justificado diariamente, perdonado diariamente, recibía del bautismo del Espíritu Santo
diario. Y otra cosa que debemos de aprender es que para que el israelita pueda ser justificado, a más del lugar, vamos a decir número 2, que no hay justificación, perdón ni bautismo del Espíritu Santo. Así, este es un principio. No hay justificación, perdón de pecados y bautismo del Espíritu Santo sin trabajo de sacerdote. El israelita tenía un solo lugar donde él podía ser aceptado, perdonado, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el israelita, para poder ser aceptado, justificado, perdonado, necesitaba trabajo de sacerdote. Y además de eso, punto número 3, para que el israelita pueda ser aceptado, perdonado, recibir el bautismo del Espíritu Santo, necesitaba ¿qué? Necesitaba de la ofrenda y sacrificio. O sea, no había aceptación, perdón ni bautismo del Espíritu Santo sin 3 cosas. 1, santuario. 2, trabajo de sacerdote. 3, elementos con los que trabajaba el sacerdote: ofrenda y sacrificios. Vamos a decir así, que no estaban dentro del israelita, sino fuera de él. El sacerdote, el sumo sacerdote, trabajaban a favor del israelita, no con cosas que se estaban desarrollando dentro del israelita, sino fuera. O sea, ¿por qué es importante entender esto? Porque muchos pensamos y tenemos la idea de que los israelitas eran justificados por la fe y las obras, que ellos tenían justificación por las obras. No, vamos a poner aquí, para que el israelita pueda ser aceptado o justificado, ¿qué tenía que presentar el sacerdote? Para que el israelita pueda ser justificado, ¿qué debía de presentar el israelita? Vamos a poner aquí. Para que el israelita sea justificado, el sacerdote, ¿qué tenía que presentar? Vamos a poner aquí incienso. Incienso, que era símbolo de la justicia de Cristo. Vamos a dar lectura a esto que es muy importante. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 366, párrafo 1, y en la 365, párrafo 4, dice: al presentar la ofrenda del incienso. ¿Qué era el incienso? La ofrenda. Dice, hablando del incienso, la página 366, dice: el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual es por medio de la fe acreditada a su pueblo, y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. ¿Qué era el incienso? Incienso es un símbolo de la obediencia de Cristo. Este incienso estaba simbolizando no a una justicia que estaba dentro del israelita, sino a una justicia ajena. Entonces, ¿este incienso qué es? Símbolo de la justicia de Cristo como hombre. ¿Qué debemos aprender? Que el israelita era justificado por una justicia ajena. Este es
un símbolo de la justicia de Cristo como hombre, una justicia ajena. Es importante que podamos entender eso. Entonces, cuando el sacerdote va a entrar a quemar el incienso, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado, vamos a dar lectura, Ezequiel 20:41. Dice, como incienso agradable os aceptaré. Dice, como incienso agradable os aceptaré. ¿Qué recibía el israelita cuando el sacerdote va a quemar el incienso? Va a recibir aceptación o justificación. El israelita no era aceptado, no era justificado por una obediencia que se estaba desarrollando dentro de él, sino fuera. Vamos a dar lectura al libro Patriarcas y Profetas, la página 383, párrafo número 2. Dice, el solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube del incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. Y en la página 389, hablando del incienso, dice, 389, párrafo número 2. La misma ley grabada en tablas de piedra escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón, en vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. ¿Cómo era justificado el israelita? ¿Por una justicia que estaba desarrollándose dentro de él o por una justicia que se estaba desarrollando fuera? Fuera. Ahora, también otro detalle que es importante entender, que siempre primero, aquí es importante entender, que siempre primero el israelita recibía aceptación. No es que primero el israelita recibía bautismo del Espíritu Santo para ser hecho justo. Primero, ¿qué recibía? Aceptación. Vamos a dar lectura al libro Patriarcas y Profetas, la página 366, párrafo número 2. 366, párrafo número 2. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera en el atrio. ¿Con qué entraba primerito el sacerdote? Con el incienso. Mientras estaba quemando el incienso, ¿qué estaba afuera preparado? El cordero para poder ser sacrificado. Entonces, ¿qué recibía primero el israelita? Aceptación. No es que primero el israelita era regenerado para poder luego ser aceptado. Ya. Primero es ¿qué cosa? La aceptación. Después va a venir ¿qué cosa? El perdón. Después va a venir el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Cuando el sacerdote entre a presentar la sangre, ¿qué va a recibir el israelita?
va a recibir el perdón de su pecado. Sangre. Sangre que era un símbolo de la sangre que Cristo iba a derramar. Vamos a dar lectura en la Biblia al libro de Levítico capítulo 4, el verso número 16, 17 y 20. El sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote en su dedo la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Verso número 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Entonces, cuando se entre a presentar, cuando el sacerdote entre a presentar sangre y rocía sangre en la cortina, ¿qué van a recibir los israelitas que sigan por la fe este trabajo? El perdón de su pecado confesado. Levítico capítulo número 4, el verso número 16, 17 y 20. Patriarcas y Profetas, la página 383. Dice, la nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir. La víctima sangrante, ¿qué hacía? Daba testimonio del Redentor que había de venir. Entonces, es importante que entendamos. Y cuando el sacerdote aumente, ¿qué cosa? Vamos a poner, cuando el sacerdote aumente aceite. 3. Cuando el sacerdote aumente aceite a las lámparas, ¿qué va a recibir el israelita? Va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hemos dicho que la aceptación es diaria, el perdón es diario, así también como el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a dar lectura al libro de Éxodo capítulo 30, versos 7 y 8. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. ¿Cuántas veces al día está entrando el sacerdote a presentar incienso? 2 veces. ¿Cuántas veces va a aumentar aceite a las lámparas? 2 veces. ¿Cuántas veces va a entrar a presentar la sangre? Éxodo capítulo 29, 38, 39 dice, esto es lo que ofrecerá sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces, el israelita era aceptado no por una obediencia que estaba dentro de él. No era perdonado porque él moría, sino que era perdonado por una muerte ajena. Recibía el bautismo del Espíritu Santo también por una obediencia ajena. Entonces, ¿qué nos enseña? Si nosotros queremos, hermanos, queremos de frente estudiar la perversión de la doctrina sin entender la verdad, es
nuestra cabeza está preparada para el error y no para la verdad. Pero Dios, ¿qué quiere? Que aprendamos la verdad. ¿Y qué nos enseña el ritual simbólico? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es el propósito? Una vez más, voy a dar lectura al libro Comentario Bíblico, la página 317, la columna 2, párrafo 2. Dice, el tabernáculo, templo de Dios en la tierra, era un modelo tomado del original del cielo. Todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas y simbolizaban misterios del plan de redención. ¿Queremos entender cómo el hombre es justificado ante Dios? ¿Qué nos enseña cómo el hombre es justificado ante Dios? El ritual simbólico. Si nosotros no entendemos el ritual simbólico, no vamos a saber cómo el hombre es justificado ante Dios. Tenemos que aprender. ¿Qué quiere Dios que aprendamos de este ritual simbólico? Que el israelita no tenía muchos lugares donde él va a ser justificado. No tenía. ¿Cuántos lugares Dios le ordenó a Moisés que construya? Un solo lugar. Ese lugar era el santuario celestial. Diré santuario terrenal. Una representación en miniatura del santuario celestial. Y la otra verdad que Dios quiere que aprendamos es que no hay justificación, no hay perdón y no hay bautismo del Espíritu Santo sin trabajo de sacerdote. No hay. Ahora, la otra cosa que Dios quiere que aprendamos, que el sacerdote terrenal y el sumo sacerdote terrenal trabajaban el sacerdote y sumo sacerdote terrenal no trabajaban con su propia justicia, trabajaban con una justicia simbolizada en el incienso ajena. Trabajaban también no con su propia sangre para que el pecado pueda ser perdonado, sino ¿con qué? Trabajaban con una sangre ajena. ¿Qué entraban a presentar los israelitas? El sacerdote a favor del israelita, la sangre de animales que era sangre ajena. ¿Qué entraban a presentar? El incienso. Una justicia, un símbolo de una justicia ajena, que está simbolizando a la vida de obediencia perfecta de Cristo, a su muerte y a su trabajo de intercesión. Entonces, necesitamos entender esto. Ahora, que esto los hombres lo hayan pervertido es diferente, es diferente. Y hay otro detalle que es también muy importante entender. Vamos a decir, punto número 4. Que el israelita, bajo sentencia de muerte, no estaba autorizado a entrar al santuario. Entonces, este israelita, bajo sentencia de muerte, Números 3:10, dice, hablando de este sacerdocio, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Dice, el extraño que se acercara, aquí dice, el extraño morirá. Si el israelita va a entrar dentro del santuario, ¿qué va a pasar? Va a morir. No estaba autorizado a entrar al santuario propiamente dicho. Pero si el israelita no va a entrar, también va a morir. También va a morir. Entonces, si el israelita no quería morir,
¿Qué necesitaba? Esto hacía que el israelita tenga necesidad de ¿qué? Tenga necesidad de un mediador. De un mediador, de un representante que entre por él al santuario y no muera. Y no muera. Esto es importante que entendamos. El israelita bajo sentencia de muerte ¿está autorizado a entrar al santuario? No. ¿Qué va a pasar si entra? Va a morir. Muy bien. ¿Y si no entra? También va a morir. Ya. ¿Por qué va a morir? Porque ha infringido la ley y la ley dice la paga del pecado es la muerte. Entonces, para no morir, ¿qué necesitaba? Necesitaba un mediador que era ¿quién? El sacerdote. ¿Este mediador quién es? Este mediador es el sacerdote. Ahora, otra cosa que es importante entender es para qué el sacerdote entraba a presentar incienso, sangre y, digamos, de nuevo aumentar aceite a las lámparas, porque el israelita tenía que haber aceptado ¿qué cosa? Vamos a poner, deberíamos haber puesto como número 1, pero vamos a poner aquí 5. ¿Qué tenía que aceptar el israelita? La vigencia de la ley. ¿Cómo sabía el israelita que ha pecado? Vamos a dar lectura al libro de Levítico, capítulo número 4, el verso número 13, 14. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de ser y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. ¿Cómo sabía el israelita que era pecado? Dice, dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, dice, y hubieran hecho algo, ¿contra qué? Contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Y luego dice, luego que llegue a ser conocido su pecado. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Aquí está diciendo, luego que hubieran hecho algo contra qué? Contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Vamos a dar lectura al libro de Levítico 4, el verso 22 y 23. Porque ellos tienen que saber qué es pecado. Levítico 4, 22 y 23. Dice, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de ser, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. ¿Cómo sabe el jefe que ha cometido pecado? Aquí dice, si hubiera hecho contra alguno de todos los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y pecare. ¿Cómo sabía el israelita que era pecado? Porque él aceptaba ¿qué cosa? La vigencia de la ley, porque la ley es la que le dice que es pecado.
Pero también otra cosa que es importante entender, que la ley no tiene poder para perdonar. ¿Qué entendía el israelita verdadero? Que la ley no tiene poder para perdonar. Pero, ¿qué le enseña la ley? La ley, después de hacerle mostrar su pecado, le muestra ¿qué cosa? Que tiene necesidad de un sustituto. Vamos a aprender la lección. Dice, volviendo a la lectura al Levítico 4, 13, 14, dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro. Como ellos saben que la ley dice la paga del pecado es la muerte y no quieren morir, ¿qué van a llevar? Un sustituto. La ley le está diciendo, vas a traer un sustituto, que es símbolo de ¿quién? De Cristo. Símbolo, ¿quién era el que había pecado? ¿El sustituto o el israelita? Ya, era el israelita el que había pecado, no era el sustituto. ¿Qué era el sustituto? Una víctima inocente. ¿Qué era el sustituto? Una víctima inocente. Entonces, ¿qué le enseñaba la ley? ¿La ley tiene poder para perdonar? No. La ley que dice la paga del pecado es la muerte. Pero también la ley le señalaba ¿qué cosa? Un sustituto. Ya, la ley le señalaba un sustituto. Y vamos a volver a leer Levítico 4, 22 al 23. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, en cosas que no se han de hacer, y pecare, dice, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío. Como la ley le está diciendo, vas a morir, y la ley no tiene poder para perdonar, un principio que es importante entender. La ley no tiene poder para perdonar. ¿Qué dice la ley? La paga del pecado es muerte y debes morir. Pero la misma ley te presenta y te conduce al sustituto. La ley es el ayo que nos conduce a Cristo. En este caso, el sustituto, ¿no? Y vamos a leer en el mismo libro de Levítico, capítulo 4, 27 al 29. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. ¿Qué va a hacer? Dice aquí, habla de una persona del pueblo que pecare por hierro haciendo ¿qué? Algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Luego que conociera su pecado que cometió, como no quiere morir, ¿qué va a hacer? Traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces, para tener necesidad, para saber qué es pecado, ¿qué tenía que aceptar el israelita? La vigencia de la ley, la vigencia de la ley. Hemos dado lectura al verso 27 y 28 de Levítico capítulo 4.
Pero también, ¿qué sabía el israelita? Números 3:10. El extraño que se acercare morirá. ¿Qué necesitaba? Un mediador. Necesitaba un mediador. Uno que esté autorizado a entrar al santuario y no muera. Uno que esté autorizado a entrar al santuario y no muera. Pero ese que esté autorizado a entrar al santuario y no muera, no, porque está autorizado, no va a entrar con las manos vacías. Tiene que entrar ¿con qué? Con ofrenda, que es el incienso, sacrificio, que es la sangre. Eran elementos que lo capacitaban ¿a quién? Al sacerdote para entrar a trabajar dentro del santuario. Entonces, el israelita estaba autorizado hasta sacrificar su animal. Él mismo lo sacrificaba. Vamos a leer. Levítico 4:24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante de Jehová es expiación. Levítico 4:24. ¿Qué está autorizado a hacer el israelita? Sacrificar a su sustituto. ¿Qué sabía el israelita cuando está sacrificando a su sustituto? Que era su pecado el que estaba determinando la muerte de un inocente. ¿Cuál es la lección que Dios quiere que entendamos? Que es tu pecado, mi pecado, el que le quitó la vida a Cristo, que era inocente. Y por eso, ¿qué necesitaba el israelita? Levítico 4:16. Y sacerdote ungido meterá de la sangre. El israelita no está autorizado ¿a qué? A tocar ni un vaso en el que se va a recoger la sangre, bajo sentencia de muerte. Entonces, ¿qué necesitaba? Un mediador. Por eso Levítico 4:16 dice, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Muy bien. Entonces, el israelita era justificado, era aceptado por una obediencia que se estaba desarrollando dentro de él o por una obediencia ajena que estaba prefigurando a la vida de obediencia perfecta que Cristo iba a vivir como hombre. A eso estaba prefigurando. Entonces el israelita no era aceptado por una obediencia de él, una obediencia ajena. Y es más, vamos a leer el libro de Habacuc, capítulo número 2, el verso número 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo era justificado el israelita? ¿Cómo era perdonado? Por la fe. Dice Habacuc 2:4, mas el justo por su fe vivirá, mas el justo por su fe vivirá. Como el israelita no está autorizado a entrar al santuario, ¿qué tenía que hacer él? ¿Qué tenía que hacer el israelita? Seguir por la fe el trabajo ¿de quién? Del sacerdote. ¿Qué necesitaba? ¿Qué tenía que hacer el israelita? Como no estaba autorizado a entrar al santuario, ¿qué tenía que hacer? Hacer ejercicio de la fe y por la fe mirar ¿qué cosa? El momento en que el sacerdote está entrando con el incienso, está quemando en el altar del incienso
Y en ese momento, ¿qué va a recibir el israelita que siga por la fe ese trabajo? Aceptación. Pero también, ¿qué tenía que hacer la fe? Mirar al sacerdote entrando ¿con qué? Con la sangre. Y asperjar la sangre ¿en qué? En la cortina. Ahora, vamos a sacar las lecciones. Cuando el sacerdote está entrando a quemar incienso en el altar del incienso, ¿para qué el sacerdote entraba a quemar incienso en el altar del incienso? ¿Y qué estaba detrás del altar del incienso? Estaba la cortina, y detrás de la cortina, ¿qué está? La ley, que está demandando ¿qué cosa? Para que seas aceptado. Obediencia perfecta y perpetua. Entonces, ¿para qué el sacerdote entraba a quemar incienso? Para satisfacer ¿qué cosa? La demanda de la ley, que es obediencia perfecta y perpetua. Obediencia perfecta y perpetua. ¿Y dónde está? Dice que, vamos a decir, nosotros en Romanos leemos, ¿no? No todos los que son oidores de la ley son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así leemos en Romanos 2:13. Pero un equivalente a Romanos 2:13 nosotros lo leemos en el Salmo 15. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas jamás resbalará. Salmo 15 del 1 al 5. Dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Se formula unas preguntas. Y viene la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia. Si nosotros vamos a analizarnos esto a la luz de la palabra, el que anda en integridad y hace justicia. Romanos capítulo 1, el verso 29 dice: estando atestados de toda clase de injusticia. Ya estamos descartados. Dice: y habla verdad en su corazón. Salmo 58, 3 dice: enajenáronse los impíos, hablando mentira desde el vientre. ¿Desde dónde somos mentirosos? Entonces aquí dice: el que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. El único que no calumnió con su lengua fue el Señor Jesús. Ni hace mal a su prójimo. Entonces, ¿quién es el que va a ser aceptado ante Dios? El que tenga todas estas cualidades, y ninguno de nosotros tenemos esas cualidades. Entonces, pero había uno solo que tenía y cumplió con todas esas cualidades. ¿Quién es? El Señor Jesús como hombre. Entonces, de nuevo vamos a ver, ¿para qué el sacerdote entraba a quemar incienso? Para satisfacer ¿qué cosa? Vamos a poner aquí es para satisfacer ¿qué cosa? La demanda de ¿qué? Obediencia perfecta y perpetua que Dios demanda. Vamos a poner aquí Romanos 2,
13, que equivale a ¿qué? Salmo 15, 1 al 5. ¿Con qué propósito el sacerdote entraba a aspergar sangre en la cortina? ¿Qué estaba detrás de la cortina? El arca que contenía la ley. ¿Qué dice la ley? La paga del pecado es la muerte. Dice la ley, la paga del pecado es la muerte. Entonces, detrás de la cortina estaba la ley que demanda ¿qué? Ezequiel 18, 4. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Muerte segunda. Muerte segunda. Y aceite, símbolo del Espíritu Santo. Dios, para darnos el Espíritu Santo, sigue demandando ¿qué cosa? Obediencia perfecta. Sigue demandando obediencia perfecta. Vamos a anotar aquí Hechos capítulo 5, el verso número 32. ¿Y dónde estaba la ley? ¿La ley estaba en el atrio? No. La ley estaba dentro del santuario. ¿Dónde estaba la ley? Dentro del santuario. ¿En qué lugar del santuario? En el lugar santísimo. ¿En qué parte del lugar santísimo? En el arca que contenía la ley. Entonces, ¿los israelitas eran justificados por la fe y las obras? No. ¿Cómo eran justificados? Por una obediencia ajena que estaba simbolizado ¿qué? En el incienso, en el pan de la proposición y en la perfección que se requería del Cordero. Muy bien, así nos enseña la palabra de Dios. No es que el israelita era aceptado ante Dios por una obediencia que estaba dentro de él. Ya, es más, ¿el israelita odiaba la ley? Sí, vamos a leer. Jeremías capítulo número 6. Jeremías capítulo 6, 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras, aborrecieron mi ley. El verso número 10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Amaban la ley de Jehová su Dios los israelitas? No. ¿Amaban los israelitas la ley de Jehová su Dios? No. ¿Qué hacían con la ley de Jehová su Dios? Odiaban. Odiaban la ley de Jehová su Dios. ¿Le amaban a Dios? No. ¿Qué hacían? Le odiaban a Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Les dio a ellos un método, les enseñó, les entregó a ellos cómo el hombre es justificado ante Dios. Les dio ese ritual, les dio el sacerdocio, la ofrenda, les dio su ley y ellos tenían que enseñar eso. Entonces, eso era lo que enseñaba el ritual. Pero esto que enseñaba el ritual, los israelitas lo perdieron de vista, lo pervirtieron.
De manera que en los días de Cristo, ¿cómo estaba? Vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 26, el párrafo número 3. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. ¿Qué había hecho Satanás? Dice, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. ¿Qué había hecho Satanás? Pervirtió. ¿Pervirtió qué? La enseñanza de cómo el hombre es justificado ante Dios. ¿Y a qué llegaron ellos? Aquí, ¿cómo eran justificados? ¿Eran justificados cómo? ¿Cómo eran justificados? Hemos leído Habacuc capítulo 2, 4. Era por la fe. Por la fe en los méritos de un Redentor en lo porvenir. Pero ahora, cuando llegamos a los días de Cristo, ¿cómo está? Está pervertido. ¿Perdieron de vista todo eso? ¿Y cómo están ahora en los días de Cristo? Pervertido. Deseado de todas las gentes, página 26, párrafo 3. En un principio, los israelitas ¿entendían o no entendían que odiaban a Dios? ¿Sí? ¿Qué hemos leído? ¿Los israelitas amaban a Dios? ¿Israelita amaba a Dios? ¿Amaba a Dios? ¿Amaba a Dios? No amaba. No lo amaba. Así como hemos leído, ¿dónde? En Jeremías capítulo 6, 10 y 19. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Van a perder de vista. Van a perder de vista y van a pasar a creer que ellos sí tenían capacidad para amar a Dios. Pensaban. Ellos perdieron de vista, pensaron ¿qué cosa? Que por ser descendientes de Abraham, eran ¿qué? Nacidos sin pecado. ¿Qué concepto pasaron a tener? Que por ser descendientes de Abraham, ¿qué hacían? Eran sin pecado. Vamos a leer. Gálatas capítulo 2, 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Qué habían hecho? Ellos pervirtieron cómo el hombre es justificado ante Dios y pasaron a creer ¿qué cosa? Que por ser descendientes de Abraham habían nacido ¿cómo? Sin pecado.
habían nacido sin pecado. Y si no eran pecadores, tenían necesidad del incienso que simbolizaba la justicia de Cristo, de la sangre que simbolizaba la muerte de Cristo. No, ya no tenían necesidad. Y confiaban ¿en qué? En su propia obediencia. ¿En qué confiaban? En su propia obediencia. Entonces ahora, ¿qué va a hacer el Señor? Si ellos perdieron de vista, pervirtieron eso, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué tiene que hacer? Si está pervertido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que restaurar. Tiene que restaurar esa verdad que está perdida de vista. ¿Y para eso qué hicieron? Entonces, es importante que entendamos que ellos llegaron ¿a qué? A la salvación por las obras. Salvación por las obras. Como ellos se creían que eran sin pecado, perdieron de vista todo el significado de ese ritual, y por eso es que la gente cree ¿qué cosa? Que los israelitas tenían salvación por las obras. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Va a llamar ¿a quiénes? A los discípulos. Mateo capítulo 10, de los versos 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Qué hizo el Señor? Va a llamar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos puedan restaurar esa verdad que estaba pervertida. Ahora, ¿cómo Dios va a restaurar? ¿Qué tenían que enseñar los discípulos? Ahora, hay algo que era importante que los israelitas tenían que enseñar. Que ese santuario, que era el único lugar donde el hombre es aceptado, el terrenal, ¿qué nomás era? ¿Una figura de qué? Ya, entonces ahora Dios suscita a los discípulos, Mateo capítulo 10, del 1 al 4. ¿Para qué? Para que ellos puedan enseñar ¿qué cosa? Que ese santuario que tenían los israelitas solo era una representación del celestial. Y que el trabajo que hacían los sacerdotes solo era una representación del trabajo del verdadero sacerdote. Que la ofrenda era un símbolo de la vida de obediencia perfecta que Cristo vivió en este planeta Tierra. Su sacrificio, la muerte de Cristo. Y que Cristo, para poder trabajar, que Cristo va a ser ¿qué cosa? El verdadero sacerdote. ¿Y qué va a presentar Cristo? Ofrenda y sacrificio. ¿Para qué? Para que el que le siga por la fe pueda ser aceptado.
para que el que siga por la fe pueda ser aceptado. Y aquí vamos a agregar a quién. Ya hemos leído aquí quiénes eran los apóstoles. Pero ahí no está incluido el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a ser llamado después. Ya, el apóstol Pablo va a ser llamado mucho después. Tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, de los versos 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, ¿a quién más Dios le llamó? A Saulo de Tarso, que se le va a conocer como Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué habían hecho los israelitas? Habían pervertido cómo el hombre es justificado ante Dios. ¿Qué llegaron a creer? ¿Cuál era el concepto que tenían del santuario ellos? ¿Cuál era el concepto? ¿Cuál era el concepto que ellos tenían del santuario? ¿Qué era lo que ellos debían de enseñar? ¿A quién Dios le había mostrado el santuario celestial? A Moisés. Éxodo capítulo 25, 9. Éxodo 25, 40. Éxodo 26, 30. Dios le había mostrado ¿a quién? A Moisés el santuario celestial. Y de ese santuario celestial, ¿qué tenía que hacer Moisés? Una representación en miniatura del santuario celestial. Entonces, ¿ellos qué tenían que enseñar? Que ese santuario era solo una representación del celestial. Pero ellos perdieron de vista eso. Dice en el libro Primeros Escritos, página 298, párrafo 0. Los judíos adoraban al templo y se llenaban de mayor indignación por cualquier cosa dicha contra aquel edificio que se hubiese sido pronunciada contra Dios. ¿A qué punto llegaron los israelitas? A adorar al templo más que a quién, a Dios. Ya, o sea, tenemos que ver. Ellos entendían que ese templo terrenal era solo una representación del templo celestial. No. ¿Qué pasaron a hacer? A adorar. Vamos a agregar estas cosas aquí. Aquí está pervertido ¿qué? ¿Cómo el hombre es justificado ante Dios?
cómo el hombre es perdonado, cómo va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es más, ellos tenían necesidad del Espíritu Santo como agente regenerador. No tenían. ¿Por qué no tenían necesidad del Espíritu Santo como agente regenerador? Hemos anotado y las respuestas en la pizarra. Aquí vamos a anotar primeros escritos, página 198, párrafo 0. ¿Que estaban haciendo qué? Adorando al templo más que a Dios. Muy bien. Vamos a releer. Dice, los judíos adoraban al templo y se llenaban de mayor indignación por cualquier cosa dicha contra aquel edificio que si hubiese sido pronunciado contra Dios. Los hombres podían maldecir a Dios, que no les pasaba nada, cuando Dios dice en la ley que si alguien maldice a Dios va a ser muerto. Entonces perdieron de vista todo eso. Ahora, ¿por qué no tenían necesidad del Espíritu Santo como agente regenerador? Hemos dicho que la respuesta está en la pizarra. ¿Qué creían? Que por ser descendientes de Abraham, ellos habían nacido sin pecado. Y si han nacido sin pecado, ¿qué necesidad tienen de que se los regenere? Ya, no tenían ninguna necesidad de que se los regenere. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Van a preguntar. Si no tienen preguntas, yo les voy a preguntar antes de seguir. Hermanos, es importante entender que Dios les había dado el santuario. ¿Qué era el santuario? Era el único centro, era el centro donde ellos van a ser justificados. No hay otro lugar. Pero, ¿qué hemos estado aprendiendo en los estudios de las mañanas? ¿Qué le mostró Dios a Moisés? El santuario celestial. ¿Cómo sabemos que le mostró Dios a Moisés el santuario celestial? Éxodo 25, 9. 25, 40. 26, 30. Entonces, ¿qué tenían ellos que enseñar? Que ese santuario solo era una representación del celestial. Y así como ellos tenían un solo lugar donde eran aceptados, perdonados, así también el único lugar donde el hombre va a ser aceptado, perdonado, va a ser ¿qué? El santuario que Dios le mostró ¿a quién? A Moisés. ¿A quién más le mostró ese santuario? Al rey David. ¿El rey David vio el santuario celestial? ¿Cómo sabemos que vio? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Y también, ¿qué también le mostró Dios a David? Que ese sacerdocio, solo era una representación del verdadero sacerdote. Dios le mostró a David el verdadero sacerdote. ¿Dónde? Salmo 110, 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de ¿qué? De Melquisedec. A ver, ¿qué hemos estado recalcando, hermano? Que Dios les dio todo ese ritual ¿para qué? Ya, para
evangelizar. Pero ellos cumplieron ese propósito. No cumplieron ese propósito. ¿Qué hicieron? Hablando del santuario, aquí, hablando de ese santuario, ¿qué más hicieron? A la puerta del atrio, ¿qué levantaron ellos? Un muro. En ese muro, ¿qué estaba escrito? Dice, el templo de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esa pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que nadie sino los judíos se permitía pasar ese límite. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y habría sufrido la pena de muerte. Pero Jesús, el que diera origen al templo y su ceremonial, atraía a los gentiles así por un vínculo de simpatía humana, mientras que su gracia divina les presentaba salvación a los judíos que rechazaban. ¿Qué habían hecho? Un muro de separación. Dice en la página 21, o sea, van a ser dos clases de muro. Un muro literal, real, y un muro, digamos, de no querer hablar. En la página 21, párrafo 0 de El deseado de todas las gentes, dice, en las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las naciones. O sea, utilizaban ¿qué cosa? Éxodo 34, 15, 16, Deuteronomio capítulo 7, 1 al 5, Josué capítulo número 23, 11 al 13, para no tener ninguna relación con ¿quiénes? Con las demás naciones. Pero además de eso, ellos habían hecho un muro literal, que ya hemos leído en la página 164. Dice en la página 65, párrafo 4 del libro Deseado de todas las gentes. Cristo no era exclusivista y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse en ese respecto de sus rígidas reglas. Halló al dominio de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fuera demasiado sagrado para la vida diaria, y derribó esos muros de separación. ¿Para qué Dios resucitó a los israelitas? Evangelizar. Si van a evangelizar, ¿qué tienen que hacer? Relacionarse con las demás naciones. ¿Explicar qué cosa? Que ese santuario que ellos tenían solo era una representación del que hay en el cielo. Que el trabajo que está haciendo el sacerdote era ¿qué? Una representación de ¿qué? Del trabajo que está haciendo ¿quién? El verdadero sacerdote. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Pero qué hicieron? Un muro de separación. Uno, digamos así, no me hables porque tú eres disidente.
Digamos, ¿quieres extenderle la mano? No, no me toques porque eres disidente. ¿No? Pero a más de eso es un muro, es levantar un muro para no relacionarte con tu prójimo. Pero a más de eso, ¿qué hicieron? Un muro literal, una pared literal. Ya, una pared literal en cuya pared estaba escrito así: si pasas de este límite, un piecito, vas a morir. Ya, eso estaba escrito en los idiomas conocidos de aquel tiempo. Dice en la página 369, párrafo 2. Después, cuando los judíos se apartaron con mayor insistencia de los discípulos, porque estos declaraban que Jesús era el Salvador del mundo, y cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fue derribado por la muerte de Cristo, ¿qué hizo Cristo? Hace rato hemos leído que Cristo, ¿qué hizo? Derribó. ¿Qué hizo Cristo? Derribó. ¿Qué muro? ¿Ese muro que los judíos levantaron? No. Muro de separación ¿entre quién? Entre judíos y gentiles. ¿Cómo derribó ese muro de separación? Cuando él aceptó la invitación de ¿quiénes? De los samaritanos. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo derribó ese muro de separación? ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Que llegó a buscar agua del pozo. ¿Qué le dijo? Mujer, dame de beber. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, dame de beber? ¿Qué le dijo Cristo? Si supieras quién te habla, tú le pedirías a él que te dé agua que salte para vida. Ahora, ¿qué dijo la mujer? Señor, sí. Ella está pensando en el agua literal, ¿no? Y le dice, Señor, dame esa agua para que no vuelva más a este pozo a traer agua. Y le dijo, te voy a dar, pero anda y llama a tu marido. Y la mujer se quedó sorprendida, ¿no? Que le dijo, no tengo marido. Bien has dicho que no tienes marido, porque el que tienes no es tu marido, 5 maridos has tenido antes. Y la mujer se quedó sorprendida. Alguien estaba leyendo su vida escondida. ¿Y qué le dijo la mujer? Me parece que tú eres profeta. Y la mujer fue corriendo, ¿no? Se olvidó hasta de su cántaro. Y fue a traer a sus conciudadanos. Y ellos vinieron, ¿y qué hizo Cristo? Fue con ellos. Así Cristo derribó ¿qué cosa? Muro de separación entre gentiles y no solamente entre judíos y samaritanos, sino entre todos. Entonces, ¿cuántos muros hay? 2. Uno literal y otro de no contaminarte, ¿no? De no contaminarte, de ni siquiera querer extender la mano, así. Y, por lo tanto, quedaron incapacitados ¿para qué? Para evangelizar. Pero quiero ir y decir lo siguiente. Cristo que va a llamar a los discípulos. Pero los discípulos estaban libres de esa mentalidad. No estaban libres de esa mentalidad. ¿Los discípulos adoraban al templo? Sí, adoraban al templo. ¿Se creían sin pecado?
se creían sin pecado. Querían cumplir la orden de Hechos capítulo 1, 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No querían cumplir. Solo estaban en ¿qué? Jerusalén, Judea, Judea, Jerusalén. Ni siquiera querían ir a los samaritanos. Ni siquiera. Y menos ir hasta lo último de la tierra. Menos. Seguían teniendo esas ideas preconcebidas. No querían. Y como no querían, el primero que va a entender que todo este ritual solamente era una representación, una figura, va a ser Esteban. Esteban va a entender, pero qué suerte corrió Esteban. Lo apedrearon. Porque ¿qué estaba diciendo? Que este terrenal era un hecho de manos y que Dios no habita en templos hechos de manos. Y cuando le tomaron preso a Esteban, le van a llevar a Saulo de Tarso para que los refute a Esteban. Pero Saulo de Tarso no le pudo refutar ni en un punto ni en una coma a Esteban. Al contrario, quedó convencido de que el templo había llegado a su fin, de que el ceremonial simbólico había llegado a su fin y que había otro santuario en vigencia. ¿Qué dijo Esteban antes de morir? He aquí, veo los cielos abiertos. ¿Y qué más? Y a Jesús a la derecha de ¿quién? A la derecha del Padre. ¿Qué estaba viendo Esteban? Santuario celestial. Y le vio a Cristo como ¿qué? Vestido de vestiduras sacerdotales. Eso le vio, eso vio. Eso es lo que vio. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Una vez que Saulo estuvo convencido de eso, ¿qué hacemos nosotros? Cuando Dios está queriendo darnos alguna lucecita, vamos y consultamos al pastor. Pastor, ¿será así? ¿Será que esto es así? Que no es así. Eso es lo que hizo Saulo de Tarso. Fue y consultó a ¿quiénes? A los sacerdotes. Él era miembro del Sanedrín y él fue a los sacerdotes. Dice en el Hechos de los Apóstoles, la página 95, párrafo 3. Saulo se dio cuenta entonces de que al perseguir a los seguidores de Jesús había estado en realidad haciendo la obra de Satanás. Se dio cuenta de que sus convicciones acerca de lo recto y de su propio deber había sido basado mayormente en la confianza absoluta en los sacerdotes y magistrados. Les había creído cuando le dijeron que el relato de la resurrección era un ingenioso invento de los discípulos. Cuando Jesús mismo se les reveló, Saulo se convenció de la veracidad. En la página 93, párrafo número 2, dice: Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban. Y las impresionantes evidencias de la presencia de Dios con el mártir lo habían inducido a dudar de la justicia y de la causa que defendía contra los seguidores de Jesús.
Su mente estaba profundamente impresionada. En su perplejidad, se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza. Los argumentos de los sacerdotes y príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, que el Cristo a quien el discípulo martirizado había predicado era impostor y que los que desempeñaban oficios sagrados tenían razón. ¿Qué le dijeron los sacerdotes? Que la resurrección que predican los discípulos era un ingenioso invento de los discípulos, que Cristo no había resucitado. Entonces, ¿qué empezó a hacer? A perseguir a la iglesia. Y en esa su carrera loca, ¿qué va a hacer? Le va a interrumpir y le va a llamar para que sea ¿qué? Su apóstol. ¿Y qué va a hacer Pablo? Pablo va a ser el único que, basado en el ritual simbólico, va a explicar cómo. Va a explicar el ritual, que el ritual ha llegado a su fin. Y va a rescatar, va a desechar esto y va a explicar. Entonces, esto es importante entender. Porque si los discípulos hubieran cumplido el cometido que Dios les había asignado, voy a leer. En la página 128, párrafo 1 de Hechos de los Apóstoles, dice así. Después de que muere Esteban, se desencadena la persecución. Después que los discípulos fueron expulsados de Jerusalén por la persecución, el mensaje evangélico se difundió rápidamente por las comarcas limítrofes de Palestina. Y pequeños grupos de creyentes se formaron en importantes poblaciones. Algunos de los discípulos fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra. Sus labores se limitaban por lo general a los judíos, hebreos y griegos, de los cuales había entonces grandes colonias en casi todas las ciudades del mundo. Cuando fueron perseguidos después de la muerte de Esteban, ¿a quiénes nomás buscaban ellos? Solo a los judíos. No querían buscar al mundo gentil. Entonces, ¿qué va a hacer? Dios tiene que suscitar a otro que cumpla lo que Él quería que se cumpla. De llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces, esto es importante entender. Porque si no, no vamos a... ¿Por qué Dios va a suscitar a estos? Y estos ni siquiera van a cumplir ese propósito. Sino, tiene que suscitar a otro. ¿Y este otro qué va a hacer? Va a derribar el muro de separación. No ese muro que los israelitas levantaron delante del atrio, sino el muro de separación entre ¿quién? Entre judíos y gentiles. Y Él va a ir a todos. Él va a ir a todos. Entonces, esto es importante que entendamos. Entonces, ¿qué va a hacer Saulo de Tarso? Basado en el ritual simbólico, él va a explicar qué era ese santuario, qué era ese sacerdocio,
qué es la ofrenda, qué es el sacrificio y lo que la ley demanda. ¿Y qué es lo que satisface la demanda de la ley?